había olvidado. También pueden actuar en incrementando la viscosidad del medio, ¿no? Al incrementar la viscosidad, algunos, obviamente, cuando se tiene este mecanismo de incrementar la viscosidad, darle un mayor espesor a esta mezcla de líquidos imisibles, se puede utilizar un segundo tensoactivo que genere o incremente esta estabilidad, ¿ya? Porque hemos dicho que estos sistemas dispersos son inestables. Entonces, en algunos casos es suficiente un tensoactivo, en otros es necesario reforzar esta propiedad y se pueden utilizar dos tensoactivos. Pueden ser dos tensoactivos no iónicos, puede ser un hidrosoluble, un liposoluble, etcétera, ¿no? Dependiendo de la característica del sistema, del tipo de preparación y eh, eh, de la estabilidad que tenga este, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces pueden actuar como tensoactivos, pueden actuar como coloides protectores y también pueden ser partículas sólidas, ¿no? Como le dijimos, pueden incorporarse tanto en la fase interna como en la fase externa, según la afinidad que tengan estos. Los tensoactivos pues actúan, como les había mencionado, en la interfase y también forman película, ¿no? Pueden formar una película, reduciendo esa o disminuyendo esa tensión superficial que existe, ¿no? Incluso pueden formar una película y disminuir esa tensión superficial, permitiendo que se incorporen, se introduzcan sólidos, ¿no? En el caso de las suspensiones, por ejemplo. Entonces, los tesoactivos, recordando, pueden ser aniónicos, catiónicos, no iónicos, y están los anfóteros o anfolíticos, como también se les conoce, ¿no? Y bueno, algunos ejemplos que ya los hemos visto. También recordando eh, el HLB, ¿qué significa el HLB? A ver, vamos a preguntar. Equilibrio hidrófilo lipófilo, Hidrófilo, diga. lipófilo. El equilibrio hidrófilo-lipófilo, ¿no? Entonces va a medir esa relación o escala, como también se le llama, que existe entre la fase acuosa y la fase oleosa que tiene un tensoactivo, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces ese grado de equilibrio entre ambas zonas se llama HLB, ¿no? Y que dependiendo del número de HLB, pues nos da la aplicación que tenga ese tensoactivo, ¿no? Puede ser agentes solvizantes, detergentes, emulgentes de tipo óleo acuoso, ahí tendrán este tipo de HLB, y también están los emulgentes acuo-oleosos, ¿no? Que HLB, generalmente son HLB bajos, bastante bajos, ¿no? Los antiespumantes, etcétera. Como coloides protectores, ¿no? Están aquellos que son de naturaleza, digamos, o naturales, ¿no? Ahí están pues los derivados eh, o de origen natural, ya sean de plantas generalmente, ¿no? Y vemos pues a las gomas como arábiga, los alginatos, el ácido algínico, el alginato de sodio, etcétera, ¿no? Y también pueden haber polímeros sintéticos, ¿no? Que son obtenidos como derivados de la celulosa, ¿no? Está la carboximetilcelulosa, la carboxihidroximetilcelulosa, la propilcelulosa, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos derivados. Entonces no tienen una acción superficial, pero forman una película que va a incrementar la viscosidad, generando una acción emoliente también y favorecen las emulsiones de fase externa acuosa, ¿ya? Fase externa acuosa. Entonces también se le considera dentro de los agentes estabilizantes, ¿no? Ya hemos visto cuáles son esos agentes estabilizantes, que también puedo preguntar. Y que no estaría. A ver, ¿cuáles son los agentes estabilizantes? A ver, ¿quién me indica?
dentro de los excipientes. Todo eso es excipientes. ¿Cuáles son los agentes estabilizantes? A ver, para preguntar. La carboximetilcelulosa sería uno de ellos, doctor. Ya, pero ¿cuáles son? La carboximetilcelulosa, ¿dentro de qué grupo está? ¿Quién me respondió? ¿Quién me indicó la carboxi? A ver, Carol, ¿te escuchamos? ¿Está dentro de los espesantes o viscosantes? Ah, exacto, dentro de los espesantes o viscosantes son agentes estabilizantes, porque al incrementar el medio, al hacer que este medio sea más viscoso, va a evitar que se separen las fases que no son visibles, ¿no? Entonces, ¿tu nombre cuál es? No te anoté. Sánchez Rojas de la C. Sánchez Rojas. Muy bien. Qué otros excipientes que actúan como agentes estabilizantes? Ya mencionó su compañera los viscosantes. ¿Qué más? Gelificantes. Los gelificantes, eh, Tensoactivos. los tensoactivos, ya. Bien. ¿Quiénes me contestaron? Para ponerles su nota rapidito. Paucar Torres, Gallegos de la B. Pau Cargalleros de la B. Bien. ¿Y qué más? Torres Carrizales de la B también. Torres Carrizales. Correcto. También puede actuar como partículas sólidas, ¿no? En el caso de las arcillas coloidales, ya que estas están finamente divididas, micronizadas en algunos casos, ¿no? Y que van a ser insolubles en la fase dispersa y en el medio dispersante. Pero, además de que son insolubles, van a tener cierto grado de afinidad por ellas, ¿no? Y van a formar una barrera que impide la unión de las gotas. Ejemplo de estas partículas sólidas tenemos a la bentonita, ¿no? La bentonita también va a actuar como agentes estabilizantes, porque además también eh, tiene la propiedad de incrementar la viscosidad del medio, ¿no? Veamos ahora los diferentes tipos de inestabilidad, las diferentes eh, modificaciones que puede sufrir la emulsión durante su elaboración, ¿no? Entonces, muchas veces aparentemente la emulsión se ha formado de manera correcta, ¿no? O sea, se ha mezclado, se ha unido la fase acuosa con la fase oleosa, pero luego de un determinado tiempo o de repente a las 24 horas aparecen estas modificaciones, ¿no? Entonces, la emulsión puede ser elaborada correctamente. En este caso, esta imagen que nos indica qué tipo de emulsión sería, esta que estoy señalando con el puntero. La cosa, Óleo acuosa, ¿no? Vemos las gotas de aceite introducidas dentro del agua. Óleo acuoso. ¿Tu nombre? ¿O de qué sección mía? de la doctora. La. Entonces, como vemos la imagen, se forma Navarro, ¿no? Se forma un sistema aparentemente estable. Pero como les decía, existen muchos factores que pueden hacer que se rompa esa aparente estabilidad. Y luego, pues se observa esta imagen, ¿no? Entonces se separan esos glóbulos formados por aceite y agua, se van a separar y se pueden dirigir a la superficie, ¿no? Se van a
a dirigir hacia la superficie. Y cuando esto se observa, se dice que se ha formado un cremado. Otro caso es que se forme la imagen que vemos ahí, ¿no? Aparentemente está la emulsión y luego de un tiempo esos glóbulos ya no se quedan en la superficie, sino se van hacia el fondo, ¿no? Y se ven las gotas de aceite mezcladas ahí, medios, unidos con el agua, pero se ve en la superficie esta separación, ¿no? Y cuando este caso se presenta, se dice que se ha formado una sedimentación. Luego, otro caso de inestabilidad es cuando se forman grumos o grupos, ¿no? De glóbulos, como vemos en la imagen, ¿no? Como en forma de racimos, en forma de agrupaciones. Y cuando esto se da, se produce el fenómeno de coalescencia. Y todos finalmente van a producir la separación de ambas fases, ¿no? Tarde o temprano se produce esta separación. Y observamos pues la inestabilidad total de este sistema. Veamos cuáles son los métodos de preparación de las emulsiones, ¿no? Entonces tenemos tres métodos de preparación: por el método de dilución, el método de suspensión y el método de fusión. El método de dilución y suspensión generalmente se emplea para la elaboración de suspensiones de administración oral, ¿ya? Para emulsiones de administración oral podemos utilizar ambos métodos, ya sea por disolución o por suspensión. ¿Qué nos indica el método de disolución? El método de disolución se produce cuando mezclamos la fase externa más el emulgente. Ahí, como vemos en el mortero, se va a triturar bien, bien, bien la fase externa con el emulgente, ¿ya? Y una vez que está bien triturado, bien homogenizado, se le agrega la fase interna, ¿ya? Se le agrega la fase interna. Entonces, esta incorporación de la fase interna, para que se forme la emulsión, tiene que ser de forma gradual. E incluso en algunos casos gota a gota, ¿no? Porque se van a ir emulsionando ambas fases, ¿ya? Entonces, gota a gota se va agregando la fase interna, se va agregando hasta que se va formando como una pastita, ¿no? Y vamos a observar cómo se forma ese sonido característico de la emulsión primaria, ¿no? Cuando ustedes observen que se forma como un pequeño sonido, ¿no? Al unir estas fases, ¿no? Fase externa más emulgente y luego la fase interna, se forma un pequeño sonido característico, quiere decir que ya se emulsionó. Y luego pues seguimos agregando el resto de fase externa, sea agua o sea aceite, ¿ya? El otro método de suspensión consiste en mezclar la fase interna más el emulgente, igual en el mortero vamos a efectuar ese mezclado de la fase interna con el emulgente, ahí mezclamos bien, trituramos bien, 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 hasta que no hayan grumos, hasta que se solubilice o se disperse, según sea el caso, ¿no? Por ejemplo, en la disolución, las fases externas se va a disolver con el emulgente, porque van a ser solubles, y se le va a incorporar la fase interna. En el caso de suspensión, la fase interna no va a ser soluble con el emulgente, entonces se va a suspender, por eso se llama suspensión. Se va a suspender la fase interna con el emulgente, hay que triturar ahí bien, 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 que no se formen grumos, y si hay grumos, pues que hay que disolverlos, hay que suspenderlos, es el término. Y una vez que ya se ha dispersado completamente la fase interna con el emulgente, recién incorporamos la fase externa, ¿ya? Igual, gota a gota.
De igual manera que el método de disolución se va a formar como una especie de pastita, ¿no? Y a la medida que agrego la cantidad de emulgente o de fase externa, perdón, se va a ir formando la emulsión primaria, ¿no? Y se va a detectar por el sonido que que genere esta emulsión, ¿no? Y luego pues se le terminará de agregar la fase externa. Y el tercer método es por fusión, ¿ya? Es el método por fusión, que consiste en utilizar calor, ¿no? Para poder fundir se requiere incremento de temperatura. Y para ello, pues, vamos a emplear dos fases, la fase acuosa y la fase oleosa. Entonces, en un vaso, en un beaker, van a colocar todos los hidrosolubles, agua más principios activos, más tensoactivos, etcétera, que son hidrosolubles, y en el otro vaso estará la fase oleosa con las grasas, aceites, ceras, ¿no? Liposolubles, y si hubiera tensoactivos, liposolubles también están en este vaso, ¿no? Entonces va a haber una fase acuosa y una fase oleosa. Principalmente, o en primer lugar, mejor dicho, se calienta la fase oleosa, ¿no? Si hubieran ceras, las ceras tienen un punto de fusión mayor que los aceites, por lo tanto requieren mayor tiempo de fusión. Entonces la temperatura debe ser también controlada, porque un exceso de temperatura va a originar oxidación de la grasa, ¿no? Sabemos que las grasas son susceptibles de oxidación por incremento de temperatura. Entonces se llevan al fuego a una temperatura no mayor de 70 grados centígrados, en baño María preferentemente para controlar la temperatura. Y una vez que ya fundidos, o estén cercanas a la fusión de todas las grasas, se calienta la fase acuosa y cuando ambas fases se encuentran a la misma temperatura, se vierte una sobre la otra, ¿no? Puede ser la fase acuosa sobre la oleosa sobre la acuosa, dependiendo del tipo de emulsión, ¿no? Luego, por un minuto agitamos, ¿no? Para que se forme la emulsión, se requiere agitación y luego de ello se retira del fuego y se continúa agitando hasta enfriamiento, ¿no? Conforme se va enfriando, la emulsión, la crema generalmente por fusión, si obtienes cremas, van a tomar la consistencia adecuada, ¿no? Hasta que se enfríe, pues sí tenemos pues, la consistencia típica de una crema, ¿no? Puede ser más fluida o menos fluida, dependiendo de la concentración de las ceras, sobre todo, ¿no? Son los que le van a dar la consistencia a la crema. Luego tenemos, aquí tenemos, la reología. La reología viene a ser la rama de la física que tiene por objeto el conocimiento de la deformación o flujo de la materia, ¿no? La disciplina que se dedica al estudio de cómo los materiales se deforman y fluyen bajo la acción de fuerzas externas, ¿no? Entonces, por acción de una espátula, vamos a ver cómo fluye esa emulsión, si tiene buena fluidez o no, si tiene buena extensibilidad o no. Bueno, y se utiliza pues estas características tanto en la preparación de alimentos, en productos químicos como pinturas, también en la preparación de cosméticos, en medicamentos, ¿no? Donde requiere pues como característica principal la viscosidad. Y esta viscosidad va a estar relacionada con la presencia de sólidos, de ceras, ¿no? Y estos a su vez pueden ser fluidos o pueden ser semisólidos. Finalmente, pues todos ellos contribuyen a la estabilidad de las emulsiones, así como también de las suspensiones como sistemas dispersos, ¿no? También está la viscosidad, que es la propiedad que tiene una sustancia por la cual tiende a oponerse a su flujo, ¿no? Mientras más viscosa sea una sustancia, una emulsión, menor fluidez va a tener.
va a haber mayor resistencia al movimiento, ¿no? A fluir. Y luego tenemos también el coeficiente de viscosidad, que mide la fuerza F, que se determina en relación a la unidad de tiempo y longitud, y tiempo y longitud. Y esta coeficiente de viscosidad es el que se va a oponer al desplazamiento, ¿no? A la velocidad de deformación, llamado G, a, a una temperatura constante, ¿no? Porque el grado de viscosidad está en relación a la temperatura. A temperatura ambiente se puede tener un grado de viscosidad, pero si se eleva la temperatura, la viscosidad va a disminuir. Va a disminuir. Bueno, luego tenemos la suspensión. ¿Qué es la suspensión? Es un sistema disperso heterogéneo que está conformado por la combinación de un sólido con un líquido. Entonces tenemos estos sistemas dispersos, pueden ser solución o disolución cuando el sólido se disuelve en el medio, líquido, una suspensión cuando el sólido es insoluble en el líquido y este queda suspendido, como su nombre lo dice, ¿no? Suspendido en el medio. Y si no se ha utilizado la cantidad suficiente de agente suspensor, se puede dar el caso de que este agente insoluble precipite. Se puede dar, puede generarse ese grado de precipitación, pero lo interesante e importante es que este precipitado al momento de la administración y previa agitación se dispersa nuevamente, ¿no? Se dispersa. Puede con el tiempo, repito, sedimentarse, precipitarse, pero todo sistema disperso, principalmente en el caso de las suspensiones, requiere una agitación previa antes de su administración, ¿no? Si el insoluble se dispersa fácilmente, entonces pues será, digamos, el grado óptimo de estabilidad. Si no sucede así, pues vamos a ver que se pueden presentar diferentes fenómenos, errores, fallas. Dime, Miranda. Sobre una consulta, justo en la mañana estábamos hablando referente a las suspensiones Ujú, y el profesor tocó el tema de la suspensión de omeprazol. ujú, Entonces, él pensaba que esa suspensión de omeprazol no es muy estable, que digamos, y suele precipitar. ujú, Investigué, bueno, referente a eso, es que tiene los excipientes como viscodizantes y el alcalinizante, que es el bicarbonato, ujú. eh, no dura más de lo establecido, o sea, no pasa del mes. ¿Eso es porque solamente, bueno, el compuesto tiene ese periodo de tiempo y se va degradando o es por los excipientes que le ponen, por ese Ya, experimento? bueno, puede ser ambos factores, ¿no? Porque hay que ver la formulación, qué tipo de excipientes, y vamos a ver luego qué agentes deben estar presentes en una suspensión para que ésta sea estable. Lo ideal, según la formulación, es que esa suspensión sea estable, por lo menos en un determinado periodo de tiempo. Si no permanece estable en la fecha que indica el medicamento, porque en el rotulado tiene que decir ahí, si es un magistral, a lo mejor el tiempo de estabilidad de esa suspensión es corto, ¿no? Puede ser que sea un mes o tal vez unas semanas más. Si es un preparado industrial, ahí el tiempo de estabilidad debe ser mucho mayor, ¿no? Entonces, si ha habido un buen sistema, una buena elección de los agentes suspensores, con una previa agitación, el insoluble debe dispersarse, o sea, tal como vemos ahí, ¿no? Debe dispersarse en el volumen, en el frasco, en el envase del medicamento, ¿no? De la suspensión. Si no ha habido una buena elección de esos agentes suspensores, vamos a ver que se va a producir dos tipos de precipitación.
Y ahí vamos a obtener una suspensión flocculada o desfloculada, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Entonces, va a depender de las características de los componentes, de los agentes suspensores que se emplean en esa formulación, ¿ya? Entonces, de hecho, si es una magistral, repito, el tiempo de estabilidad de esa suspensión es menor, es corta, pueden ser 3 semanas, pueden ser 15 días, dependiendo. Y si es una fórmula, una especialidad farmacéutica, ¿no? Entonces, ahí ha tenido que suceder algún problema, ¿no? De formulación, ¿no? Bueno, entonces desde el punto de vista físico-químico, las suspensiones son sistemas heterogéneos bifásicos, ¿no? Va a haber dos fases igual, pero en este caso, a diferencia de las emulsiones, donde la emulsión se obtenía por la unión de dos líquidos inmiscibles, en la suspensión ya no van a haber dos líquidos, sino va a haber un sólido y un líquido, ¿ya? Entonces, estos sistemas bifásicos van a contener los principios activos, los aditivos, formados por la dispersión de un sólido que va a constituir la fase interna, el cual debe estar finamente dividido, finamente triturado, porque de lo contrario, si las partículas son muy grandes, ¿qué va a hacer? Que rápidamente estas precipiten por gravedad, ¿no? Se van a ir al fondo inmediatamente y no va a haber una buena dispersión de ese insoluble. Entonces, esas partículas tienen que estar finamente reducidas, finamente divididas, ¿no? En un medio que puede ser totalmente fluido, puede ser semifluido o semisólido, ¿no? Y dependiendo del tipo de suspensión, es el vehículo que se va a utilizar para este medio. Puede ser acuoso o también puede ser oleoso, ¿no? Y ese medio va a recibir el nombre de fase externa. El tamaño de las partículas, como les decía, tiene que ser muy fino, ¿no? Oscila entre 1 y 100 micrones o micras, ¿no? Y ahí tenemos las emulsiones, perdón, las suspensiones. Ahí vemos que existen suspensiones que son muy estables, como aquellas que vemos, pues, los antiácidos, eh, el Malox, bueno, los diferentes antiácidos que hay en el mercado, que vienen ya preparados, ¿no? Y que siempre, como todo sistema disperso, requiere de agitación. Y existen otras emulsiones que son las conocidas como extemporáneas, que son las que se van a preparar en el momento de la administración, y en ellas pues vamos a ver que viene un frasco, una cantidad de polvo, ¿no? Y que van a requerir un volumen de agua hervida fría hasta cierta medida, ¿no? Que está señalada en el envase, en la etiqueta, y luego de que se agrega el agua hervida fría, se agita y recién se forma la suspensión. Estas suspensiones son estables, pero durante un corto periodo de tiempo, ¿no? Si es a temperatura ambiente, pues estas duran 7 días. Y si se mantiene en refrigeración, pueden durar hasta 15 días, ¿ya? Entonces, pero sí requieren agitación, porque debe estar bien señalado ahí en el rotulado, agitar antes de usar. Entonces, desde el punto de vista farmacotécnico, las suspensiones son formas farmacéuticas semisólidas o líquidas, constituidas por sólidos insolubles dispersos en un vehículo apropiado. También se han utilizado o se utilizan como sistemas de liberación controlada o sostenida, ¿no? Se caracterizan por el efecto terapéutico, se va a mantener durante largos periodos de tiempo. También va a haber una disminución de la posibilidad de que el paciente olvide el tratamiento, ¿no? Sobre todo en estas
sistema de liberación controlada, la velocidad de cesión de principio activo se puede controlar a través de las características del vehículo, y puede haber una comparación entre las suspensiones con las formas de dosificación en solución cuando la solución del fármaco del principio activo es relativamente. Bueno, las aplicaciones son diversas. Para la administración de principios activos que son poco solubles en agua, sí o sí requieren ser formuladas a través de una suspensión, ¿no? Por ejemplo, hay muchos medicamentos que son insolubles en agua, que tienen un sabor desagradable, la mayoría eh, presentan un sabor amargo y que dado el grado de insolubilidad, pues tienen que ser administrados, tienen que ser formulados, en primer lugar, a través de una suspensión. Entonces, requieren un control de la biodisponibilidad del fármaco, la viscosidad, las incompatibilidades que tiene el fármaco también, con qué excipientes son compatibles, cuáles no, con qué viscosantes son afines, con cuáles interactúan, etcétera. También permiten enmascarar sabores desagradables. Se puede administrar estas suspensiones no solo por vía oral, sino también por otras vías, ¿no? Como vías parenterales. Y además que se pueden utilizar para la elaboración de formas farmacéuticas de acción retardada. ¿Qué limitaciones tienen estas suspensiones? Lo mismo que en el caso de las emulsiones. Como todo sistema disperso, la formulación, la elaboración no es nada fácil, ¿no? Porque son sistemas que son poco estables y si no elegimos los insumos requeridos, los agentes, en este caso los agentes suspensores adecuados, si no le damos la viscosidad adecuada al medio, estos insolubles, que son los principios activos, pueden precipitar y pueden hacer que no haya una buena redispersión, ¿no? Otros problemas de dosificación por las sedimentaciones y termodinámicamente son inestables porque también puede originar modificaciones en su estructura como su cristalización. Vamos a la clasificación de las suspensiones. Tenemos, de acuerdo a la proporción de partículas sólidas, tenemos las suspensiones diluidas, aquellas cuya concentración de insolubles está entre 2 a 10%, y las concentradas cuando la concentración es bastante alta, ¿no? Hasta el 50%. Según el grado, según el tipo de administración, tenemos suspensión oral, suspensión tópica y suspensión parenteral. Según el tamaño de las partículas de los sólidos insolubles, tenemos suspensión coloidal, cuando el tamaño de la partícula es muy fino, menos de una micra. Suspensión gruesa, mayor de una micra. Y nanosuspensión es ya mucho, mucho menor a las 100 micras. Y finalmente, según la energía de las partículas sólidas, tenemos una suspensión floculada y una suspensión defloculada. Vamos a ver. Las características de la suspensión floculada y la suspensión, perdón, defloculada y la suspensión floculada, ¿no? Vamos a ver que una suspensión defloculada va a presentar partículas suspendidas como entidades separadas. La velocidad de sedimentación es baja, porque cada partícula va a ir sedimentando por separado, va a presentar un alto potencial Z. El volumen del sedimento es bajo debido a que las partículas sedimentan individualmente, pero luego, una por una van sedimentando, pero luego se van a compactar y van a formar paquetes bastante duros, gruesos, compactos, ¿no? Formando, como les decía, un sedimento duro. Las partículas se empaquetan ordenadamente formando una torta dura de difícil redispersión. Sin embargo, va a presentar un aspecto agradable ya que las partículas permanecen mucho tiempo en suspensión. O sea, aparentemente tiene buen aspecto, las partículas están dispersas, se van separando una a una, van cayendo hacia el fondo, pero una vez que caen, una vez que todas se dirigen, una vez que todas precipitan, se va a formar
un sólido compacto que no se va a poder redispersar. Mientras que la suspensión floculada presenta partículas que forman agregados compactos, ya no una por una, sino van a formar conglomerados, ¿no? Tiene una velocidad de sedimentación alta, pueden separarse rápidamente, bajo potencial Z, el volumen del sedimento es alto debido a que las partículas forman agregados laxos denominados flóculos, y lo principal es que se va a formar un sedimento flojo, ¿ya? Que con una leve agitación, este insoluble, estos flóculos se van a redispersar. Y, y finalmente tiene un aspecto desagradable, fácilmente se observan las dos fases, ¿no? Vamos a ver el sedimento, que no es como en el caso de los floculados compacto, pequeño, sino es un sedimento bastante mayor, laxo, no se forma esa torta que no se puede redispersar, y digamos que es el tipo de suspensión que se busca, ¿no? Que tiene una mayor estabilidad. Bueno, ahí están los tipos de suspensiones. A ver, ¿quién me dice cuál de los dos casos es la A y la B? ¿No? A ver, fíjense la imagen, tenemos el vehículo, agregamos el sólido, se agita y tenemos un primer caso que se forma un sedimento llamado suspensión A, y el segundo caso igual se agita, se forman estos conglomerados y tenemos este otro sedimento y será la suspensión B. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo se llaman? A ver, Estefan. La, La A sería la floculada y la B sería la defloculada. A ver. A ver, ¿alguien más está de acuerdo? sí, doctora, la A sería la suspensión floculada y la B la suspensión defloculada. Ya, a ver, ¿alguien más quiere participar? Sí, doctora, lo que dice mi compañera estoy de acuerdo. Para mí estoy de acuerdo. Entonces, ¿La A? ¿Qué me dijeron? ¿La A qué era? La floculada, doctora, y la B era la defloculada. Defloculada. La A floculada y la B desfloculada. Ya, Stephanie, ¿levantaste la mano nuevamente o se quedó levantada? ¿Alguien más desea participar? Para terminar. Al revés sería. Psycho, a ver, ¿por qué al revés? eh, la B sería la defloculada y no, la B sería floculada y la A defloculada. Ah, sí, ¿por qué? No, que en la primera dice que se sedimenta fuerte, que sería la A. Y en el caso de la B, No, la No floculada sé, se sedimenta rápido y ¿ah? la desfloculada Sí. se sedimenta lento. A ver, espera, a ver, uno por uno, porque ahí las dos voces están mezcladas y no ha terminado John de explicar. A ver, John, te escucho. y Me la dijiste, floculado es la B porque se sedimenta de forma eh, descompacta y tiene un mal aspecto. a ver, ¿alguien intervino Doc- luego de John? Que no le escuché. Doctora, la A sería la suspensión defloculada, ya que ahí en la imagen se puede apreciar que tiene sedimentos compactos, y la B sería suspensión floculada, ya que tiene sedimentos sueltos, como se puede visualizar. ¿Ya alguien más? Para terminar. Javier. Doctora, como dijo mi compañera anterior, considero que la A también es la desfloculada, ya que como se ve en el paso que está en el intermedio, las partículas se encuentran sueltas, están separadas y están suspendidas de forma individual. En cambio, en la B considero que es la floculada, ya que aquí se ve que las partículas se atraen entre sí formando agregados o racimos, que son los flóculos, pues. Alan, ¿qué dice? claro que, como dicen mis compañeros, ¿no?
la fase B que se observa ahí, para mí sería la suspensión desfloculada, ya De- que la B desfloculada. ajá, bueno, es lo que creo, ¿no? Porque dice que se quedan las partículas suspendidas y separadas, es lo que yo quedo entendido. ¿Esa es En la cambio, la otra, desfloculada o la floculada? No te entendí. la desfloculada, desfloculada. Desfloculada. ¿No? En cambio, ¿Y la A qué lo otro sería? es cuando sedimenta ya está un poquito más, ¿no? Son agregados compactos, floculados, es lo que yo pienso. Ya, bien. Uno más, Flavio. Profesora, yo considero que Ah, la A es floculada y la B floculada, ya que a simple vista, por la separación que tiene su sedimento con la B, creo que consideraría con las características de la floculada que al agitamiento hay una fácil redispersión, lo que no considero que se ve en la A. Exactamente, ¿no? Bueno, exactamente como lo ha comentado Flavio y como lo han dicho varios, tal vez ha habido un poquito de confusión, ¿no? Como vemos en la imagen, ahí está clarita la imagen. Se agregó un sólido insoluble, ¿no? Este sólido, mediante una agitación, se va a dispersar, pero luego va a ir cayendo uno a una las partículas y vamos a ver en la imagen A cómo se forma una torta, es como si fuera un sólido compacto ahí, de difícil redispersión. Esta característica de difícil redispersión, sedimento compacto, eh, es o pertenece a las suspensiones, Alan, Desfloculada, doctora. desfloculada, desfloculada. Mientras que el sólido insoluble, pero que por incorporación de los agentes suspensores, los agentes viscosantes y demás excipientes, va a formar conglomerados. Ya no cae la partícula una por una, sino estos conglomerados va a evitar que se forme este compacto que vemos acá, que se formen una especie de racimos que se repelen unos de otros, porque aquí hay atracción, por eso se forma un compacto. En cambio, acá hay repulsión, ¿no? Y estos conglomerados que los vemos aquí, ¿no? Al fondo, en la base, son los que van a facilitar la redispersión. Entonces, mediante una agitación, estos insolubles nuevamente se quedan dispersos, ¿no? Uniformemente dispersos, por lo tanto va a haber una uniformidad en la dosificación, ¿no? Y será pues características de las suspensiones floculadas. Ahora sí, espero que esté claro los dos conceptos, floculado y desfloculado, ¿no? Y sobre todo la estabilidad de los dos casos. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí están las diferencias, Componentes de la suspensión está la fase dispersa, la fase dispersante y los agentes de suspensión. ¿Quiénes conforman estos agentes de suspensión? Los agentes viscosantes que van a dar esa viscosidad al medio para que el insoluble quede disperso, no precipite rápidamente. Los agentes humectantes que van a humedecer a ese insoluble y van a permitir que se rompa esa tensión superficial y se mezcle con el vehículo, porque muchas veces el insoluble, al tener tensión superficial y el vehículo también tensión superficial, no deja que ingrese al interior del vehículo, ¿no? Y se queda en la superficie. Entonces, mediante el humectante, va a hacer que se rompa esa tensión superficial y penetre. Y también están los agentes floculantes, ¿no? Que van a mejorar esa dispersión. Bueno, ahí están como viscosantes, que ya hemos visto también cuando vimos excipientes. Están los naturales, los sintéticos, los coloidales. eh, y vemos pues los humectantes, ¿no? Que ya les había mencionado cómo actúan. Por último, tenemos los floculantes, que su función va a ser evitar la cementación del sedimento, ¿no? Se van a formar los flóculos, mejorando la redispersión. Ahí tenemos diferentes antiácidos, como les decía, en algunos casos contienen todos esos componentes, ¿no? Y permiten que esa
suspensión permanezca estable. Siempre se requiere esa agitación, ¿no? Porque al ser una suspensión y estar conformada por insolubles, con el tiempo va a haber esa separación. Por lo tanto, antes de la administración siempre debe de haber esa agitación. Bueno, ahí está la fórmula para medir el grado de, el volumen de ese sedimento, el volumen de sedimentación, ¿no? Donde está F es igual a el volumen del sedimento y alfa, el volumen total de la suspensión. Para que una suspensión sea estable, esa relación entre el volumen del sedimento y el volumen de sedimentación debe estar entre 0 y 1. ¿Ya? Entre 0 y 1. Mientras más cerca esté la unidad, es más estable, ¿no? Ahí está. Ahí mezclamos, elaboramos la suspensión, medimos este volumen de sedimentación y medimos el volumen de sedimento. Aplicamos la fórmula y tenemos el grado de estabilidad de esa suspensión. Ah, bueno, ahí hay estabilidad de las suspensiones que ya hemos hablado, algunas características y ejemplos de los agentes suspensores, la ley de sedimentación, la cementación, la variación de la viscosidad, también está ahí, y hasta ahí terminamos. Y acabo con este pensamiento que dice, el genio se hace con 1% de talento, no necesitas más, 1% y un 99% de trabajo. ¿Y quién lo dice? Un genio, ¿no? Conocido, Albert Einstein. Bueno, hasta aquí nuestra clase de principios de farmacotecnia. A ver, ¿qué es lo que tengo? No sé si hay alguna pregunta antes de concluir. Doctora, Doctora, disculpe. disculpa. ¿Sí? A ver, levanten la manito porque si varios van a hablar, no les voy a entender quién es el que habla. A ver, Stephanie Torres, ¿te escuchó? Doctora, disculpe, más que pregunta sobre el tema, yo entré después de que, creo que desde la primera diapositiva de que había pasado lista, entonces, dejé que terminara la clase para decirle sobre mi asistencia. A ver, ¿tu apellido es Torres? ¿De qué sección? Torres Pizarro, de la C, doctora. Torres Pizarro. Doctora, buenas tardes. Buenas Igual, tardes. ¿Quién me Álvaro habla? Romaní de la SED. De la C. Sí, Ah, sí, sí, doctora, justo sí, entré te llamé también. con... Sí, doctora. Gracias. Ya, a ver, un poquito. Álvaro. ¿Quién más? Ya estoy cerrando. Sarmiento Neira. ¿Quién? Sarmiento Neira de la Ah, sección B. Sarmiento Neira, de la B. De- Sarmiento Neira. Ya, ¿alguien más? Ya. Entonces, no está García Sebastián, no está Marca Rojas, no está Orcada, no está Ramos Ramos, no está Villena, ¿qué más? Mendoza Valladolid, Doctora, ¿sí? doctora, con respecto a Villena Mendieta, ella me comentó que no va a poder venir porque tenía un percance familiar que ahí le comentaré por su WhatsApp internamente. Ya, pero necesito evidencias. Sí, 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 doctora, ahí te mandó su evidencia, ahí Ya, le ok. estaré enviando. Ok, Cordero Ahora, Espinosa no disculpe, está. Doctora, sí González, estoy, Cordero, sino que tengo mi celular se ha apagado y estoy acá de mi compañera, su ¿dónde está dispositivo. Cordero? Acá, doctora, sino que mi celular se apagó, estoy con otro dispositivo de una compañera. Pero que no te veo. A Sí, ver, doctora, estoy aquí, doctora. ya, ok. Cordero.
Ya, Cordero Espinosa, ¿no? Ya. ¿Quién más no está? No está Guerrero Ronaldo y Valencia aquí. Listo. Ahora, disculpe, Ramos de la... Ramos, Ramos. Sí, Ramos, Ramos. Ramos, Ramos. A sí. ver, ¿dónde estás? Ramos, Ramos. Ya. Bien. Finalmente, solo desearles y pedirles e invocarles que estudien, ¿ya? Estudien, estudien y estudien. Como les decía, ya a ustedes prácticamente les falta un par de ciclos para ya estar fuera, ya hacer sus internados y demostrar todo lo que han aprendido. Entonces, si no estudian, si no tienen las bases, como por ahí me preguntaba de sus compañeros, ¿cómo se van a defender? ¿No? Cuando vemos pues que las diferentes áreas laborales justamente exigen ese, esa competencia, ¿no? ¿Quién sabe más? ¿Quién domina más? ¿No? Obviamente de otros requisitos más, pero si no conocen, si no estudian, ¿qué futuro les espera? Entonces, por favor, estudien. A ver qué me dice Yesenia. Doctora, disculpe, para mañana el pasito es de la semana 11 y 12, ¿verdad? Sí, semana 11 y 12, aunque debería tomarles, creo, hasta la 13, ¿no? Pero bueno, 11 y 12. ¿Ya? Entonces, mañana tenemos pasito, pasado igual, mañana con la C, pasado con la A y la B. Suerte para todos, estudien y bueno. Ah, y el lunes tenemos el parcial, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, Sí, o sea, doctora. de acuerdo a nuestro programa hasta el lunes. El lunes. Bueno, entonces nos estamos viendo con la B y la A el día lunes y con la C el día de mañana. Cuídense mucho, un abrazo para todos y mucha suerte. Doctora, Dime, doctora, disculpe, de casualidad subirá las clases de teoría a la plataforma. ¿ya están en la plataforma la clase? Allá, Sí, porque había visto ayer y estaba solamente la práctica. sí, también está la teoría. Ya listo, gracias, doctora. Listo. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho y será hasta el lunes. Ah, no, ¿qué? Hasta el viernes. Al viernes y mañana con la C, ¿no? Un abrazo para todos y hasta